árboles en el Parque de Mayo, qué tipo de árbol por barrio, por sector, etcétera, 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 es el señor Maximiliano Ascona, a quien agradecemos, es subsecretario de Espacios Públicos y está del otro lado de la línea. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Baridón, Alejandro Green, Camila Saltiva, te saludan, esto es APP Radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien. están? ¿Todo bien? Muy bien, primera nota que hacemos, me parece, Maximiliano, ¿no? Sí, primera nota. Bueno, Yo estoy relativamente hace poco en el municipio, hace 6 meses, bueno, parece poco, pero no es tan poco. no, Pero eso, 6 meses que estoy en el municipio, en el cargo que bien mencionaste vos recién. Bueno, Maximiliano, conocíamos un poco este programa, ha sido un poco el eje de gestión también después del temporal del año 2023. Y la primera pregunta que teníamos con respecto a este tema, que era la duda que nos generaba a todos, ¿hay una especie de árbol por sector o hay 2 o 3 autóctonas y todas esas se ponen en los diferentes barrios de la ciudad? Sí, en principio te digo que sí, o sea, lo que se pretende a través del plan director, esto está establecido en un plan director que se conformó en base al requerimiento de una normativa provincial que propone que tiene que haber un plan director en cada municipio, ¿sí? El plan director lo que busca principalmente es resolver estas cuestiones que se dan a veces de quizás problemas con el arbolado y lo que es la infraestructura urbana, ¿no? O sea, a través de un estudio que se realiza localmente, porque cambia mucho el desarrollo de las especies arbóreas, no es lo mismo cómo se desarrolla un árbol determinado en Bahía Blanca que cómo se va a desarrollar ese árbol en La Plata, por ejemplo. Correcto. Para poner una referencia, ¿sí? Entonces, lo que se considera en este plan director, primero tiene en cuenta el tema de la infraestructura urbana, que son las calles, luminarias, señalizaciones, bueno, tanto los carteles como los semáforos, el ancho de vereda, los servicios que se proveen en el municipio, o sea, el agua, el gas, la luz, si están soterrados o son aéreos. Bueno, tiene en consideración todo ese tipo de infraestructura, no solamente la edilicia, sino la infraestructura de servicios, para proponer cuáles serían las mejores especies para implantar en el arbolado lineal, que le decimos nosotros, o el arbolado urbano, ¿sí? Bueno, de ahí se desprende, y de un estudio que se hizo localmente con un equipo de distintas instituciones, de la parte más académica, de la parte municipal, de ONGs y bueno, y de ingenieros independientes, se propone un listado de especies, ¿sí? Y en base a ese listado de especies que se desarrollan bien, que no tienen problemas de enfermedades, problemas que causen la muerte prematura o la rotura o caída o derrame, surge la lista de árboles que hoy estamos manejando, que más o menos ronda las 40 especies, ¿sí? Y después, haciendo un análisis del desarrollo de la estructura de esos árboles, se proponen por sectores de la ciudad, ¿sí? Bien. Y, por ejemplo, yo vivo en España al 400, que es casi microcentro. ¿Qué árbol puedo poner ahí? ¿Cuáles son las opciones? Yo te soy sincero, no me lo sé de memoria, tendría que consultarlo. Hice mal la pregunta, pido perdón, pido disculpas. Pero sí, probablemente ronde, o sea, habría que ver puntualmente, o sea, vos me estás dando un domicilio puntual. Sí. Hay otra cuestión que hace a la cuestión de pequeña escala, si se quiere. Vos estás en España al 400 y tu vecino está, qué sé yo, al 402, ponele. Y vos tenés un árbol y tu vecino tiene otro árbol distinto. ¿Eso por qué se da? Se da principalmente por una cuestión de evitar la posibilidad de que por algún tipo de plaga o enfermedad haya una conducción de vecino a vecino, ¿sí? Mira. Entonces te vas a encontrar seguramente árboles que tienen ciertas características en común, pero que no son de la misma especie, ¿sí? De la misma especie, inclusive de la misma familia. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que puede, o una plaga que pueda atacar a uno, no la ataca al otro. Entonces cortás la conductividad, si se quiere, del arbolado, de que sea una cuestión que afecte a todos los árboles, ¿sí?
Pasa mucho acá, con ejemplo, una especie que no está para nada aconsejada en el arbolado urbano, que se usó hace muchos años, que es el olmo, ¿sí? El olmo tiene una plaga que es una vaquita, no voy a decir nombre científico porque no quiero matar a nadie, pero es una vaquita que es una especie que está relacionada directamente con ese árbol, y lo que hace es que en determinada época del año, principalmente en el verano, termina comiéndose toda la lámina de la hoja y queda la hoja transparente, ¿sí? Bueno, es muy difícil de controlar, es muy difícil de combatir y de erradicar. Entonces, ese tipo de cuestiones se están analizando constantemente para aconsejar o desaconsejar la instalación de una especie, independientemente que el olmo tiene raíces sumamente invasivas, que bueno, tiene un montón de otros problemas estructurales, pero pongo ese ejemplo para tener en cuenta. Puede ser que hoy tengamos muchas especies, muchos árboles de una especie, y el día de mañana, porque generalmente los árboles que se usan en el arbolado urbano son generalmente especies exóticas adaptadas, ¿sí? Que andan muy bien en el arbolado urbano. O sea, lo que uno tiene que buscar en el arbolado es que la especie sea plástica, que se pueda trabajar, que se adapte a la estructura, que tenga un rápido crecimiento y que brinde lo antes posible los servicios ecosistémicos que uno pretende, ¿no? Siempre hablando de la fijación de dióxido de carbono, la morigeración de temperaturas y demás cuestiones, los queremos tener cuanto antes a disposición, ¿sí? Sí. Si aparece una plaga que de golpe arrasa con las hojas de todos los árboles, esos árboles entran en un periodo de estrés. Si esa plaga, por ejemplo, pongo un ejemplo, se da reiteradas veces, está atentando contra la vida de esos árboles, ¿sí? De esta manera, volviendo a lo que comentaba anteriormente, lo que hacemos es cortar esa continuidad, poniendo un árbol de una especie, otro de otra, y así sucesivamente. ¿Sí? Hoy, Maximiliano, el programa que conocíamos después del bruto temporal del 23 en Bahía Blanca, que era hacer el pedido, ir al Parque de Mayo y retirar su especie, ¿eso sigue vigente? Eso se está readecuando. O sea, el año pasado tuvimos un éxito bastante grande con esta estrategia que vos comentás. ¿Lo vamos a seguir haciendo este año? Sí, lo vamos a seguir haciendo este año. Este año tenemos el objetivo de tratar de llegar a 14.000 árboles. El año pasado estuvimos ahí cerquita de los 12.000 árboles entregados e instalados en el espacio público. Este año queremos llegar a la meta de estos 14.000 árboles, así que estamos haciendo un sistema nuevo que pronto se va a presentar a través de la plataforma municipal, donde el vecino va a poder solicitar su árbol, ¿sí? Recordemos que va a ser solamente un árbol por vecino, ¿sí? Y va a estar dentro de lo que es el plan director, ¿sí? Muy bien. O sea, la idea es seguir trabajando en eso. Va a estar abierta un tiempo esa plataforma que se va a comunicar en su momento, en un periodo que nos permite planificar hacernos de esos árboles para poder entregarlos en el periodo de plantación, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es el periodo de plantación, Maximiliano? Que eso también hay que tenerlo en cuenta y la gente dice, bueno, voy a poner un limonero, sí, lo pongo el 36 de diciembre. Sí, la idea, mira, el periodo de plantación, o sea, siempre es conveniente arrancarlo en periodo invernal. Siempre lo recomendable es arrancar en junio, julio, agosto. El periodo ideal es hasta, yo me atrevo a decirte, hasta principios de octubre. Ya después hacer plantaciones por fuera de esa época requieren de un esfuerzo y de una exigencia para con el árbol bastante importante, ¿sí? Nosotros el año pasado hicimos algunos esfuerzos y hicimos algunas plantaciones quizá ahí cerquita de esa época, y tuvimos que reprogramar algunas plantaciones que teníamos planificadas para ahora a principios de año, para hacerla ahora en este periodo de plantación, por una cuestión climática. O sea, claro, no solamente las altas temperaturas, sino la alta irradiación también afecta mucho la implantación del árbol, ¿sí? Nos ha pasado que algunas especies que plantamos nosotros el año pasado se vieron afectados mucho con este sol que tuvimos estas semanas atrás, antes de la tormenta. Sí, sí.
un sol fuertísimo que termina quemando las hojas, ¿sí? Entonces eso nos hace ver que en determinados lugares hay especies que tampoco se terminan adaptando a ese periodo, y estamos viendo en especies que están instaladas hace muchos años que se está dando este fenómeno de solación, si se quiere, o que se queman las hojas. Bueno, todo eso hace a una propuesta dinámica de qué se hace en el arbolado, ¿sí? Y a una readaptación de esto de lo que es el plan director. ¿Sí? Esto es importante que se vea. Sí. Maximiliano, bueno, ahora se va a relanzar con aplicación y todo. Imaginemos que, no sé, la gente no llega a estos 12.000 árboles que se van a entregar y la gente no llega. O yo tal vez tengo la oportunidad y digo, bueno, la verdad que le dejo mi lugar a otro vecino o vecina que quiera poner su árbol en la vereda. Si tengo que, no sé, ir a comprar un árbol... Sí. ¿Cuáles son, por lo menos no te digo por barrio, pero las especies que mejor van a funcionar teniendo en cuenta esto que a partir de junio lo tendríamos que plantar? ¿Cuáles son? Sí, yo quiero agregar un paréntesis a esto que vos me estás consultando. Sí. La idea es que esta plataforma, independientemente que vos solicites el árbol del municipio, puedas consultar qué árbol corresponde a tu domicilio. ¿Sí? Bien, eso está bueno. La idea es que vos ya sepas, a través de loguearte en Mi Bahía y acceder al módulo que se está trabajando, poder llegar a esa información y decir, bueno, yo no lo voy a requerir, lo voy a ir a comprar a un vivero local, ¿sí? Bien. Pero saber qué opciones tenés. Nosotros generalmente lo que planteamos son 2 opciones por domicilio, ¿sí? O sea, que te da un cierto margen de poder elegir, si querés, ¿sí? Bien. Pero bueno, la idea es que una vez que eso se resuelve, vos lo consultás y lo podés adquirir y hacer la plantación que corresponde. Perdón, y volviendo a la pregunta, reitérame. No, planteaba cuáles eran las especies que mejor andan en Bahía. Bien, mira, las especies que están dando muy bien, y estamos hablando de una magnitud bastante grande, el jacarandá está andando muy bien. Yo estoy realmente sorprendido de la reacción y la adaptación que tiene el jacarandá a Bahía Blanca en lo que es el ejido urbano, porque lo afecta mucho las bajas temperaturas en todo lo que es una parte más periurbana. A veces se comporta de una manera, se hiela, ¿no? Pero acá en el ejido urbano, con el tema del efecto de calor que se da, tiene el reparo como para desarrollarse bien. Te pongo un ejemplo, los jacarandá que pusimos en la plaza Brown. Sí. Están perfectos, nunca tuvieron un bajón de decir, bueno, me costó adaptarme, no, se adaptaron y están instalándose y prosperando. El lapacho rosado, te estoy hablando de especies nativas, o sea, de especies del norte argentino, ¿sí? El lapacho rosado también es una especie que se adapta muy bien a la zona. Estas 2 especies, aparte de ser buenos árboles de buen porte, de buen comportamiento en base a lo que es la sanidad forestal, tienen la ventaja que también tienen una floración muy linda, ¿no? Claro. Tanto el lapacho rosado con su flor rosada, como el jacarandá con su flor violeta, que ustedes la ven, que se ve a principios de la primavera, ¿sí? Sí. Bueno, después otras especies ya entrando más a lo que es las especies exóticas que se usan en muchas partes, son la familia de los fresnos, ¿sí? Que andan muy bien, ¿sí? El fresno americano, acá en Bahía Blanca hay muchísimos fresnos americanos, ¿sí? El fresno rojo, bueno, en cierta medida hasta el fresno dorado, el fresno europeo, bueno, en otros lugares donde hay más amplitud, una especie que anda muy bien es el plátano, ¿sí? Estamos hablando ya de espacios públicos, bulevares y demás, ¿sí? Saliendo de lo que es el arbolado lineal. Pero bueno, si uno tiene un patio muy grande, y si haciendo referencia a eso, también puede considerarlo, porque también la idea es también darle los elementos al vecino que no solo piense en el arbolado lineal, sino también decirle, che, ¿qué especies me conviene poner en el patio de mi casa? Que Correcto. Eso es una decisión puramente del vecino, ¿no? Ni hablar. Maximiliano, bueno, un poco la idea es eso. La última que tiene que ver con la situación más compleja que lo vemos después en las veredas, ¿no? Sí. Se va a aconsejar también acerca de cómo
escaso poner el árbol en la vereda, porque hay mucha gente que dice, bueno, levanto 2 baldosas, pongo el coso ahí, listo, fuimos. Y después tenemos unos problemas de vereda impresionantes en la ciudad. Bueno, muy buena la pregunta, la verdad que es un tema que lo vemos recurrentemente, ¿sí? O sea, el recinto está establecido en el plan director de qué dimensiones tiene que ser. Nosotros decimos recinto, puede ser cazuela, cantero, lo que fuera, ¿sí? Y eso va a depender mucho de dónde está tu domicilio, ¿no? O sea, y qué tipo de vereda tenés, ¿no? Los lugares que son un poco más residenciales, más de construcción horizontal, que tienen canteros, ¿sí? Se da para plantar un tipo de árbol y que se desarrolle de una manera. Cuando uno planta un árbol que está aconsejado en base a ese recinto que lo va a contener, si hace un recinto más chico, que es lo que se ve en muchos lugares, sobre todo acá del centro, va a pasar de que el árbol en algún momento te va a levantar la vereda. Claro. ¿Sí? Sí, Pero claro. eso tiene que ver porque no le diste el espacio como para que el árbol se pueda desarrollar y no generar esa interferencia, ¿sí? Eso hay que considerarlo y tener en cuenta. La idea es que la gente pueda ver esa información. Hay un desarrollo muy piola, muy abarcativo en lo que es el plan director, que está publicado en la web. Si ustedes googlean plan director de arbolado urbano de Bahía Blanca, lo van a encontrar en la web en muchos sitios, porque inclusive hay muchos municipios que lo usaron de referencia a ese plan director como para poder empezar a trabajar su plan director. O sea, en ese sentido Bahía Blanca ha sido innovadora en todo el trabajo que se hizo durante un tiempo bastante largo para llegar a este producto que la verdad que o sea, es solicitado por otros municipios. Así que también les recomiendo a los vecinos que si tienen ganas de ahondar un poco más en esta información que estamos resumiendo en este reportaje, lo pueden hacer a través de la lectura de ese plan. Maximiliano, una pregunta de un oyente. Dice, hola, quería preguntar sobre árboles frutales. Hay grupos de WhatsApp que se envían la información de dónde están ubicados estos árboles para poder recolectar los frutos. Y la pregunta es, ¿ese árbol a quién le corresponde? ¿Al vecino o es público? Todo lo que esté en el arbolado lineal en realidad es público, ¿sí? Es de toda la comunidad porque es un espacio público, pero tiene que tener el cuidado del vecino. O sea, es como una asociación, si se quiere, entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, el vecino un poco se ocupa de esto de mantener el árbol porque lo adopta, es parte de su casa, claro, por así decir, ¿sí? Eso es lo que hay que volver a retomar con esto. O sea, el árbol está ahí no por una cuestión de capricho. El árbol te está dando un montón de cosas y si vos tenés un mínimo recaudo, que es lo que se trató de resumir en el plan director, te va a dar un montón de beneficios, ¿sí? Claro. El caso de los frutales, adicionalmente a todo esto, aparte te va a dar algún tipo de fruta. Pueden ser almendras, pueden ser duraznos, pueden ser distintas cosas que, bueno, hacen a eso. Tiene un requerimiento distinto que un árbol, o sea, de arbolado urbano normal. Claro. Porque la producción de fruta tiene otras cuestiones, otros aditamentos que son bastante particulares, ¿no? Y pregunta este oyente, ¿qué se hace con la gente que considera esto una mugre, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo podemos evitar que los extraigan estos árboles por esta causa? Porque viste que muchos de esos frutos caen, a veces cuando quizás el vecino no mantiene el árbol, esos frutos caen y ensucian muchísimo lo que es vereda, calles, autos. Sí, nosotros en realidad desde la municipalidad no estamos considerando esa cuestión como una cuestión determinante para sacar un árbol, ¿sí? O sea, el árbol en sí está prestando un servicio. Nosotros hacemos el análisis de en qué estado está el árbol con respecto a tener o no alguna cuestión que afecte construcciones, bueno, la caída de los árboles, generar algún daño, ese tipo de cosas. En ese sentido es lo que analizamos y evaluamos y consideramos la extracción. El hecho de que sea una cuestión de que supone que genera algo de suciedad, porque todos los árboles generan, ¿sí? En mayor o menor medida, no es una condición para que se extraiga el árbol, de ninguna manera. No, claro.
Maximiliano, te agradecemos por tu tiempo, por tu buena onda. Ahí entramos en digo tu buena onda porque te hemos preguntado y llevado a lugares que por ahí no corresponden directamente al área de espacios públicos, pero ahí encontramos el plan director en gobiernoabierto.bahía.gov.ar /mapas/plan de arbolado, y ahora lo vamos a ver en el streaming para mostrar a la gente por los diferentes lugares. Una muy breve de una oyente que está un poco enojada para que le saquemos la duda. Dice, ¿qué tengo que hacer? Porque cuando llamo para que los corten, tardan mucho en venir, y si los cortás vos aparecen y te hacen la multa. ¿Cómo puedo hacer para hacer más efectivo mi trámite? Bueno, yo lo que le recomiendo al oyente y a todos los oyentes, sí, en Mi Bahía hoy, en la plataforma del municipio, hay un apartado especial, un sector donde se registran. Aparte de loguearse en Mi Bahía, que es la plataforma, si se quiere, renovada del municipio, sí. Llegan a este sector que es Mi Poda y ahí hacen la solicitud. O sea, lo pueden hacer de dos maneras. Una, a través de la contratación de un servicio privado por gente que está, si se quiere, certificada o evaluada por nosotros en buenas prácticas de poda. Y si no, lo pueden solicitar a través del municipio, ¿sí? Está todo muy claro, hay tutoriales instructivos. Está todo bien explicado ahí. Sí, porque además la poda no es para cualquiera, Maximiliano. ¿Cómo? Además la poda no es para cualquiera. No, por eso, la poda no es para cualquiera. Anoche tuvimos un acontecimiento bastante particular que nos llamó Defensa Civil para resolver justamente un conflicto con un podador que no tenía idea y se le trabó la motosierra a altura y corría riesgo la casa de la persona que estaba haciendo ese trabajo. No, ¿y cómo se resolvió bien? No es un trabajo, o sea, en cierto punto se puede hacer, hasta cierta altura, con cierto diámetro de ramas y algunas cuestiones, y con un conocimiento básico se puede hacer, no es que no se puede hacer, ¿sí? Lo ideal es declararlo, presentarlo, por una cuestión de que el municipio tiene que saber, por esto que hablábamos antes, ¿no? Sí, claro. La responsabilidad de cada uno, ¿sí? Del vecino y del municipio ante un árbol, ¿sí? La necesidad y los servicios ecosistémicos, si uno lo poda mal al árbol, o sea, uno ve en las calles muchas veces esa mala práctica que viene de un mal ejemplo o de una mala aplicación de podar y dejar muñones en los árboles. Que eso genera que el árbol reaccione de una manera no deseada y genera más conflictos que soluciones, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que evitar con todo esto, ¿sí? Así que los invito a los vecinos a que se inscriban, o sea, que se logueen en Mi Bahía y que accedan al sector de Mi Poda y hagan y sigan el tutorial para cargar las fotos, para poder ser evaluados y para poder llegar a que se haga la poda, ¿sí? Muy bien, Maximiliano, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande.